Buenas tardes a todos. ¿Qué tal vamos? Mejor, ¿no? Ya con un poquito de ganas de empezar a abrir puertas y empezar a no estar tan constreñidos dentro de una normativa, pero bueno, vamos a tomarlo con calma. Bueno, pues hoy nos vamos a ir de museos, entre comillas lo de museos, veremos uno. El tema viene dado un poco por la fecha que ha pasado ya, que fue el 18 de mayo, como el Día de los Museos. Posiblemente este fin de semana hubiera sido el fin de semana conocido como la Noche Blanca, la Noche de los Museos, la Noche de Ronda, en la cual, pues bueno, se celebra de una forma muy especial todo lo que es el fenómeno museístico. Los museos son quizá el lugar donde se aglutina gran parte del patrimonio artístico y cultural de un pueblo, de una cultura, de una religión, de un lo que queráis. Hay museos de todos tipos, gustos y colores y hace poco tiempo se han convertido además en uno de los factores importantes de atracción turística. Muchas veces incluso se ha criticado el hecho de la masificación de las visitas a los museos. Tenemos como ejemplo, fijaros lo que nos ha costado en más de una ocasión el poder acceder en grupo, o cómo nos hemos tenido que dividir, o cómo ha habido que organizar las visitas al Museo del Prado, ¿no? Uno de los grandes museos a nivel mundial de pintura barroca, ¿no? El triángulo artístico entre el Museo del Prado, el Museo Thyssen y el Museo de Arte Reina Sofía es un reclamo importantísimo para el turismo en Madrid, igual que en su momento fue un reclamo y es un reclamo importantísimo y además artífice del cambio urbanístico. Fijaros hasta dónde llego, del cambio urbanístico de la ciudad de Bilbao fue el Museo Guggenheim, ¿no? Que tiene una colección de arte moderno permanente y luego ha realizado exposiciones fantásticas, exposiciones temporales, unas mejores, otras peores, dependiendo del gusto de cada uno, pero hay que decir que ha hecho grandísimas exposiciones. El Bellas Artes de Bilbao, que es una de las importantes pinacotecas que tenemos en España y que va a verse favorecida por una enorme remodelación que le permitirá exponer muchos más fondos de los que hay expuestos y que también ha sido protagonista de importantes exposiciones en colaboración con el Museo del Prado. El Museo de Bellas Artes de Sevilla, contenido y continente, acordaros del maravilloso edificio que era. El Museo Nacional de Arte de Cataluña, fantástica, toda el ala románica y gótica. El Museo Salcillo que vimos en Murcia, el Museo del Mar, el Museo de las Campanas de Urueña, el Museo de la Ciencia en Valencia. Me hartaría de decir museos y no acabaríamos con todos, porque cada manifestación científica, cultural, artística, literaria, histórica, puede disponer, y de hecho dispone, de su contrapunto museístico. Los museos, ¿de dónde viene la palabra museo? La palabra museo, evidentemente y claramente, viene de la palabra musa y de la palabra museion. El museion era el altar donde se celebraban los festivales llamados museia en honor a las musas. ¿Quiénes eran las musas? Las musas en la antigua Grecia, eran unos personajes mitológicos importantísimos, hijas, de Zeus y de Némesis. Némesis, la diosa de la memoria. Si traducimos y lo pasamos a un lenguaje actual, los museos es el lugar donde se conserva la memoria histórica, la memoria cultural, la memoria científica y la memoria artística de un pueblo, de un país, de cualquier manifestación que atañe a la actividad del hombre. En el siglo XVIII hubo un movimiento, en el siglo ilustrado que hablábamos el otro día, del que formaban parte, perdonad, que no sé qué ha pasado, que se ha cortado. Bueno, seguimos. Como os decía, en el siglo XVIII, el movimiento ilustrado hace una reivindicación de, ¿cómo os diría yo?, de la formación de espacios donde poder mostrar todo este patrimonio y toda esta memoria del quehacer humano.
Encabezado por Voltaire y por Franklin, se promoverá la creación de museos en recuerdo a esas figuras, a esos seres mitológicos que de alguna forma inspiraban y apadrinaban a la gran creación humana, fuera científica, fuera artística, fuera filosófica, fuera literaria, todo el tipo y todo el ámbito del saber humano. Y es cuando se empieza a utilizar la palabra museo. ¿Quiénes eran esas musas que además aparecen continuamente representadas a lo largo y ancho de todo tipo de manifestación artística, ya sea pintura, ya sea escultura, ya sean frescos? Veremos que a lo largo de toda la Ilustración el neoclasicismo hace un recuerdo continuado de esas musas, ¿no? Y estas musas se repartían en dos grupos, las musas menores y las musas mayores. Las musas mayores quedarían clasificadas de la siguiente forma: la musa Talía, que sería la musa de la comedia, y la poesía bucólica; Terpsícore, la musa de la danza; Urania, que inspiraba a los astrónomos, científicos, matemáticos y poetas didácticos; Erato, que era evidentemente la musa de la poesía amorosa y de la lírica amorosa; Euterpe, la musa de la música; y Clio, la musa del estudio histórico, de la historia y de la epopeya, que es la que más nos tocaría a nosotros, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a hablar un poquito del Museo de Burgos, el antiguo Museo Arqueológico de Burgos, donde se encuentra gran parte del patrimonio arqueológico y el patrimonio artístico salvado, entre comillas, de los desastres de la desamortización. Siempre hemos comentado que la desamortización fue, no sé si necesaria o no, pero en algunos aspectos bastante nefasta para el patrimonio artístico. En ocasiones se pudo salvar parte de ese patrimonio por el interés, dijéramos, que tuvieran según qué elementos, o bien porque los gestores o políticos de ese proceso de desamortización tenían una cierta sensibilidad artística o histórica o cultural. En la mayor parte de los casos, desgraciadamente, no ocurre. Y tenemos muchos ejemplos a lo largo y ancho de la geografía castellana-leonesa o castellano-leonesa de los efectos que produjo la desamortización. Empezando por el monasterio de San Pedro de Arlanza, cuna de la vieja Castilla, continuando por la mayoría de los monasterios cistercienses, iglesias, conventos, pequeños monasterios, ermitas, todo aquello relacionado con el patrimonio eclesiástico, que desgraciadamente sirvió para, en ocasiones, realizar obra civil, como se utilizó parte de la piedra de San Pedro de Arlanza para canalizar el río Arlanzón, o bien se utilizó pues para construir las casas del pueblo. O sea, yo estoy convencida que si nos paseamos por según qué sitios, un maravilloso capitel románico es un tiesto. Pero bueno, ocurrió, sirvió también en cierta manera para dar auge o para dar importancia a lo que hemos ido conociendo como museos provinciales. De hecho, el Museo de Burgos empieza a suministrarse o empieza a abastecerse en 1848-1849 en base a la desamortización de 1835. Exactamente igual ocurre con, por ejemplo, el MAN, el Museo Arqueológico Nacional, donde hay elementos y piezas de toda España y que se recogen de forma más o menos, vamos a llamarla legal, pero que posiblemente gracias a esa acción recolectora, para que me entendáis, pues se pudo mantener ese patrimonio que a lo mejor si no hubiera ido a parar a manos de cualquier desaprensivo, ¿vale? Entonces, en base a eso vemos un poquito la parte arqueológica del Museo de Burgos, el antiguo Museo Arqueológico de Burgos. Cuenta con unos fondos interesantísimos. Todavía hoy se están catalogando, se están reubicando, se está ampliando un poco el museo despacito, porque para todo se necesita dinero. Y en Burgos, precisamente, ha nacido uno de los museos
más modernos de España, que es el Museo de la Evolución Humana, dedicado fundamentalmente a las excavaciones de Atapuerca. Atapuerca, que se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad, que es un reclamo turístico, hay que decirlo, es una de las, bueno, pues de los atractivos de la provincia de Burgos, y que bien gestionado creo que puede llegar a dar muchas alegrías a la ciudad de Burgos. Un edificio modernísimo, si lo tenéis presente, con un juego de agua muy interesante en la fachada principal y que, bueno, que de alguna forma pues contrasta con la arquitectura gótica de la catedral, del Arco de Santa María, el clasicismo decimonónico del Paseo del Espolón. Bueno, pues forman un conjunto bastante atractivo. Bueno, pues vámonos con el Museo de Burgos, su historia y parte de su patrimonio. ¿De acuerdo? ¡Hala! Hasta ahora. El Museo de Burgos aloja su colección arqueológica, artística e histórica en dos edificios emblemáticos del siglo XVI, como son la Casa Miranda y la Casa de Diego Angulo. Ambos edificios, realizados por uno de los grandes de la arquitectura del momento, Juan de Vallejo, artífice también de la construcción del precioso cimborrio de la Catedral de Burgos, construcción que se realiza después de que se hundiera el primitivo o el primigenio realizado por los Colonia. De alguna forma, el hecho de que Juan de Vallejo realizara estas dos obras nos introduce en la arquitectura renacentista, de pleno Renacimiento, en la ciudad de Burgos, caracterizada por unos elementos importantísimos en la arquitectura renacentista civil, como son los patios y las escaleras, así como las arquerías que veremos posteriormente. El edificio principal es la Casa Miranda, realizada en el año 1547, si no me falla la memoria, o por lo menos así están datados sus planos, y encargaba a Juan de Vallejo por Francisco de Miranda. Francisco de Miranda era canónigo de la Catedral de Burgos, por lo tanto un personaje social importante y eclesiástico en la ciudad burgalesa, y también fue protonotario apostólico de Roma. Era un vallisoletano, a quien se encargan ambas tareas, que vivió muchos años en Burgos, después se traslada a Roma, donde muere alrededor del año 1560. La propiedad de la Casa Miranda fue de la familia hasta mediados del siglo XVIII, y a partir de esa fecha se vende a un propietario que fragmentará y convertirá ese palacio o esa casa en casa de vecindad, lo cual seguirá siendo hasta que a mediados del siglo XX es expropiada por el Estado para convertirla en sede del Museo Arqueológico de Burgos. La otra casa es la Casa Angulo. Diego Angulo recibe el nombre de su propietario en el siglo XVIII, pero fue mandada a construir en su momento por por Lope Hurtado de Mendoza, regidor burgalés y embajador de Carlos V, también alrededor de 1550. Ambas casas se anexionan y las dos reúnen todo el patrimonio que se ha ido encontrando en las distintas excavaciones arqueológicas burgalesas y también muchos ejemplos de arte de todos los tiempos o de todas las épocas, recogidos de distintos lugares o cedidos al museo por sus propietarios. La visita al Museo de Burgos es una visita súper agradable, queda muy cerquita de la estación de autobuses en la calle Miranda, y de hecho la portada principal, la portada de entrada, que se corresponde a la portada trasera del antiguo Palacio de los Miranda, está en la calle Miranda, a unos 200 metros de la estación de autobuses. La fachada principal o portada principal da a la calle Calera, que hoy día se encuentra cerrada, pero nos permite ver una hermosísima fachada plateresca que luego veremos. El edificio principal, evidentemente, es el Palacio de los Miranda. Se organiza en torno a un patio central, como os decía, con fachadas abiertas a la calle Calera y a la calle Miranda, y es un edificio que mantiene ciertas reminiscencias góticas, un estilo
que además también muestra influencias italianizantes y donde convive todo el humanismo que impregnaba aquella época. Francisco de Miranda, a pesar de ser un canónigo, es un hombre tremendamente imbuido por la cultura clásica, como veremos en la decoración de los patios, o del patio, perdón, y un hombre que dirige o da las directrices pertinentes para la construcción de esa casa, que girará en torno al patio central, donde se abren los dos zaguanes de entrada y donde en principio parece ser que arrancaban 3 escaleras, de las cuales solamente se conserva una. Las reminiscencias góticas de las que os hablaba se ven perfectamente en la fachada, en una construcción realizada la mitad en piedra sillar y la otra mitad en ladrillo, rematadas las esquinas con unos torreones cilíndricos, a su vez rematados por chapiteles, que esta sería quizá la parte más gótica de esta construcción, y que además es una de las características de las construcciones burgalesas civiles. Pensar que Burgos inicia un periodo de desarrollo importantísimo tras la guerra de los comuneros. Por su apoyo a Carlos I se ve favorecido por el propio rey, y allí se instalan familias nobles pudientes económicamente, y también va a establecerse o va a mantener allí su residencia el condestable de Castilla, ¿vale? Ya residía en tiempos de los Reyes Católicos, pero seguirá residiendo en tiempos de Carlos I. Resalta sobre todo en esta fachada, tanto la principal como la secundaria, los elementos heráldicos de la familia Miranda Salón y Castillo Santa Cruz, que son los apellidos que irán sucediéndose en la propiedad del edificio, y de alguna forma se difieren mucho ambas fachadas. La fachada posterior, que hoy es la fachada principal por donde se accede al museo, tiene una forma más sencilla. Resalta el escudo de los Miranda, algún elemento floral decorativo con guirnaldas en las ventanas, y sobre todo una inscripción que de alguna forma pone punto y final a la decoración que se desarrolla en el patio que veremos luego. Como os decía, la escalera que se conserva es una escalera profusamente decorada, cubierta con bóvedas de cañón y de crucería, y parece que las otras dos tenían que ser, si no iguales, muy parecidas. A Juan de Vallejo se le atribuye el diseño de la portada, las escaleras y el patio, que serían las zonas nobles o las zonas más importantes del edificio, y como os decía, el patio quizás sea la parte más llamativa de esa construcción. Es de un estilo renacentista puro, en el que destaca la decoración basada en un programa iconográfico a partir de los motivos amatorios de la literatura del momento. Parece que los triunfos de Petrarca, tienen mucho que ver en esa iconografía clásica, y estas parejas o estos motivos amatorios se van alternando con elementos heráldicos, como os nombraba antes, de la familia Salón de Miranda, Salón y Paz y Salón y Santa Cruz, que serán las familias que irán siendo propietarios de este edificio. Este patio tiene una enorme carga simbólica y moralizante, donde se representan las distintas formas de amar, las consecuencias de estas distintas formas de amar, desde el amor adúltero que lleva a la desesperación y al suicidio, hasta el amor puro y limpio de un matrimonio, ¿no? En la inscripción Veritas et Patientia Omnia Vinciunt, que se muestra en la fachada hoy principal, manifiesta el triunfo del amor conyugal, sobre el que se basa el poder y el triunfo de la familia de los Miranda.
El museo se concibió como tal en 1846, resultado de los procesos de desamortización que se habían iniciado en 1835. Estuvo ubicado en distintos edificios, por citaros alguno, por ejemplo en la Cartuja de Miraflores, el Convento de las Madres Trinitarias ya desaparecido, y en el Arco de Santa María hasta 1955, en que fue trasladado a la Casa Miranda. En 1914, la Casa Miranda fue declarada como Bien de Interés Cultural y en 1962 Monumento Nacional. Esta declaración impidió la salida del fantástico patio renacentista que había sido comprado por el millonario y magnate americano William Randolph Hearst. Este señor había comprado un montón de propiedades o de elementos arquitectónicos, artísticos, incluso iglesias enteras que se había llevado o que se iba a llevar a Estados Unidos. Si el bien estaba protegido, si el bien de alguna forma tenía la protección del Estado, por mucho que lo hubieras comprado, no lo podías trasladar de lugar ni podías salir de las fronteras españolas. En 1979 la casa sufre una reforma integral o se beneficia de una reforma integral. En 1986 la Casa Angulo, como os decía antes, también obra de Juan de Vallejo, es anexionada al conjunto museístico y ambas se repartirán los fondos del museo. La Casa Miranda acoge todo el patrimonio arqueológico, que es muy importante, ya que en la provincia de Burgos tenemos yacimientos tan importantes como Atapuerca y Clunia, por nombrar dos de los más destacados a nivel nacional e internacional, y la Casa Ángulo recogerá toda la sección, o sea, las secciones, perdón, de Bellas Artes, escultura, pintura, retablística, monumentos funerarios, desde la Edad Media hasta nuestros días. Bien, pues vámonos a dar un paseo por las distintas salas del museo relacionadas con los inicios de la historia de la provincia de Burgos y evidentemente la primera parada tiene que ser en Atapuerca, en las excavaciones de la Sierra de Atapuerca, consideradas Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000, cuyo estudio está fundamentalmente dirigido a las excavaciones que hay en la Dolina, en la Sima de los Huesos, en el túnel del ferrocarril y otras 22-23 pozos o lugares de excavación que a un ritmo, pues bueno, sin prisa pero sin pausa, están dirigidas por tres grandes de la arqueología española, como son Eudald Carbonell, José María Bermúdez de Castro y José Luis Arzuaga, que es el director del Museo de Evolución Humana en Burgos. En el Museo de Evolución Humana es donde se conservan gran parte de las piezas que se van hallando y que se considera tienen interés para ser mostradas y poder explicar de forma didáctica todo el proceso de evolución humana. Y luego hay otras réplicas en el Museo de Burgos, así como también algunas piezas originales. Pero sí se ha querido dotar al Museo Provincial pues de esos testimonios de la vida que hubo en el Paleolítico Inferior en la Sierra de Atapuerca. Como os decía antes, los tres puntos de excavación fundamentales son la Gran Dolina, la Sima de los Huesos y el túnel del ferrocarril. Allí es donde se encontró un cráneo completo de un hombre hildebergensis en un principio. Según posteriores estudios parece ser que no es tal hildebergensis, sino más bien un pre-neandertal, parece el eslabón perdido entre el hombre neandertal y el hildebergensis, y sin embargo los estudios que se han hecho a los restos hallados permiten deducir muchas características de esa población que se encontraba en Atapuerca. Según estudios genéticos o los últimos estudios genéticos, parece que además también hay ciertas coincidencias con los restos de hombres del Paleolítico Inferior encontrados en la Siberia, lo cual hace preguntarse a los investigadores que qué ocurre para que unos
estén tan alejados de los otros? Pues evidentemente queda bastante claro que las primeras migraciones de homínidos se producen de África hacia Europa, posiblemente motivadas por distintas glaciaciones o factores X que hacen que grupos de estos antecesores se trasladen a lo que hoy conocemos como Europa. ¿Por qué unos hacia Siberia y el centro de Europa y los otros se quedan en zona mediterránea? Pues posiblemente por elementos climatológicos, por factores glaciares, por supervivencia pura y dura. Sí nos hace pensar, de alguna forma, que sin embargo la población europea está interconectada entre sí, ya que hay elementos genéticos que permiten afirmar esta característica. El cráneo del que os hablo, cráneo conocido como el cráneo número 5, fue bautizado como Miguelón. En el Museo de Burgos hay una réplica del cráneo original que se conserva en el Museo de Evolución Humana y es bautizado como Miguelón porque fue hallado el día que Miguel Indurain consiguió el 5º Tour de Francia. Un poco en homenaje a todos este evento, pues fue bautizado de esta forma simpática. Es el primer cráneo completo que se encuentra de un hombre de esa época, datado aproximadamente hace 500.000 años, casi medio millón de años. ¿Cuánto han cambiado las cosas, verdad? Es cierto que el estudio paleontológico y el estudio arqueológico es complicado, es lento, pero sí que también es cierto que un estudio profundo de los restos que se van encontrando permiten hacernos idea de cómo eran los primeros pobladores de la provincia de Burgos. Se dedicaban fundamentalmente a la caza, como aparece reflejado en los utillajes que van apareciendo, con puntas de lanza en piedra, de sílex. Aparece también algún artilugio que podría ser utilizado para la recolección. El hombre todavía no es sedentario, lo cual nos demuestra que era un ser trashumante, que se trasladaba de un lugar a otro, que buscaba el cobijo de las cuevas y como cueva con cierto carácter interesante e importante en fase de investigación estaría el conjunto kárstico de Ojo Guareña, donde aparecen restos de pinturas rupestres que hacen pensar que allí también se estableció un núcleo de población prehistórica. El núcleo de población de Atapuerca era posiblemente un grupo numeroso, aproximadamente compuesto por 30 individuos, y que, conjuntamente con el cráneo de Miguelón, aparecen una cadera bautizada como Elvis, por el movimiento de caderas de los bailes de Elvis, y hace menos tiempo aparecen los restos de Leonor, unos restos de una adolescente mujer del sexo femenino. Desde luego, Atapuerca reúne un montón de características y un montón de elementos que, con un proceso largo de estudio, nos permitirá, de alguna forma, identificar y dar pie a una pequeña historia de una comunidad de hombres prehistóricos en territorio burgalés, lo cual, pues bueno, no deja de ser como poco curioso y sobre todo interesantísimo para ver cuál fue el desarrollo y la evolución de un grupo de los primeros habitantes de Europa y de la península ibérica. Bien, pasamos de la prehistoria a lo que conoceríamos como protohistoria. La protohistoria es esa época intermedia que se corresponde al final de la época de los metales, donde ya empieza a aparecer documentos escritos, que es lo que da característica e imagen a lo que es la historia, la transmisión escrita de algo en forma de documento y que se caracteriza fundamentalmente por un sedentarismo
pueblos que ya se asientan en territorios determinados, que viven en gran parte de la agricultura, que tienen unas características sociales que ya los identifican como civilización, por decirlo de alguna forma, muchos de ellos provenientes de otros puntos de Europa y que son lo que conocemos como los celtíberos. En un primer momento hay un conjunto de pobladores celtas que provienen seguramente de las zonas nortes de las Islas Británicas, de lo que se correspondería hoy a Irlanda, Escocia, un poco esas zonas. Los íberos, posiblemente pobladores que vienen de distintas zonas del Mediterráneo y que en lo que es la meseta acaban fusionándose de alguna forma, dando pie a lo que conocemos como la cultura celtíbera. Una cultura con una idiosincrasia propia, con alfabeto propio, con actividades económicas y de hábitat muy determinadas y muy características, y que en toda Castilla y León dejan restos muy interesantes, ya sean de carácter económico, como podría ser todo el utillaje agrícola que se utiliza y que se fabrica a partir del hierro, todo vamos a llamarle como os diría yo, el conjunto de piezas que conforman las armas, lo que utilizan como armas, ya sea para cazar, ya sea para combatir, y luego elementos que no sabemos muy bien qué son y qué finalidad tienen. Son los elementos de la orfebrería celtíbera. La orfebrería celtíbera es una de las características propias de esta cultura. También así, igualmente, la cerámica que se utiliza fundamentalmente como utillaje doméstico o como ajuar doméstico. Textil queda poco, por no decir nada, pero sí que todo este conjunto de restos dan un poco idea de a qué se dedicaban y cuáles eran sus principales actividades económicas, sociales o religiosas. De entre las piezas que se conservan en el Museo de Burgos, a mí hay unas que me sorprenden porque las vimos además en Galicia, muy propias de la cultura celta y que además son bellísimas, que son los torques. El torque es una pieza, ya sea de plata, ya sea de distintos materiales seminobles, incluso de oro. Es un collar rígido con unas terminaciones en las aberturas que llegan a ser auténticas piezas de orfebrería vistosa, desde cabezas de felino hasta algún tipo incluso de flor, aunque normalmente y comúnmente se rematan con una especie como de bolas, ¿no? Cronológicamente los torques se pueden situar entre el siglo IV a.C. hasta el I después de Cristo, con lo cual fijaros que es una pieza que sobrevive bastante en el tiempo, y en el museo hay dos colecciones que son muy destacables, que es la hallada en Jaramillo Quemado o bien la hallada en el monasterio de Rodillo. La de Jaramillo se compone de dos torques de oro con una decoración troquelada muy interesante, y la del monasterio de Rodilla es tremendamente original. Es un conjunto excepcional de la orfebrería celtíbera. Está hecho con alambres de plata trenzados, lo que supone un trabajo mucho mayor que es simplemente el torque, más o menos dada la forma circular. Como os decía, son típicos de las culturas celtas y celtíberas, y aunque su origen no está del todo claro, bien pudiera ser que provenieran de la cultura asiria, que se hereda por la cultura persa y que llega a la cultura celta, pues posiblemente por algún tipo de relación comercial o política entre el imperio persa y los pueblos celtas, posiblemente comercial. El significado de los torques no está tampoco demasiado claro, aunque los historiadores han ido marcando varios caminos, ¿no? Por un lado, se cree que pudieran ser un símbolo o una manifestación étnica, dadas las distintas tipologías que hay en distintas zonas geográficas, y que hacen pensar que pudieran ser un distintivo tribal,
sea, la tribu de la zona del monasterio de Rodilla, pues utilizaban estos torques de filamentos de plata, más o menos engarzados, más o menos trabajados. Las de Jaramillo, no, es un torque macizo y de oro, lo cual indica que muy cerquita podía haber yacimientos de oro y que era una tribu o un pueblo rico por la ostentación que se hace del metal precioso. Otros que son hechos en bronce o en algún tipo de aleación, por ejemplo, o incluso en hierro, pues podrían ser característicos de tribus pues más o menos guerreras o de tribus que se dedican a la agricultura, ¿no? Esta diferenciación estética podría llevar consigo una diferenciación tribal. Parece también, y esta posiblemente sea la teoría más querida por los investigadores, que podrían tener un cierto carácter o un cierto simbolismo político. El torque podría suponer la posesión del poder político, militar o religioso, con lo cual no solamente estamos demostrando un tipo de poder, sino que de alguna forma lo que se hace es, como os diría yo, manifestar una diferencia social. Quien poseía un torque poseía, por tanto, un puesto en la sociedad más elevado, de mayor rango y una cierta situación económica que le permitía el poder comprar ese adorno o ese símbolo. Esta teoría desdice de alguna forma la que afirma que la sociedad celta o celtibérica, no era una sociedad estamental, sino una sociedad igualitaria. Evidentemente, si el torque era un símbolo de poder, ya nos encontramos con una diferencia social y económica en los distintos miembros que componían estas tribus. También hay historiadores que dicen que el torque pudiera tener un valor monetal, es decir, que se podía utilizar como medida de cambio o usar como moneda. A cambio de X manzanas, yo te las cambio por un torque. Porque incluso se han encontrado torques que pesan exactamente lo mismo que algunas piezas monetarias, con lo cual pues da pie a pensar que en ocasiones pudiera utilizarse como moneda de cambio. Hay que destacar que la orfebrería, ya lo diré, la orfebrería celtibérica no se caracteriza solo por la fabricación de torques, sino también por una serie de piezas muy interesantes llamadas teseras, las teseras de hospitalidad. Las teseras son como unas placas, algunas de ellas con distintas formas, en este caso la que se conserva en el Museo de Burgos tiene forma de pez y aparece una inscripción curiosamente en escritura ibérica pero lengua celtíbera, con lo cual ahí ya hay una manifestación de mestizaje entre ambos pueblos. Eran como una especie de documento por el cual una tribu aceptaba a otra. Es decir, tribus migrantes que llegaban donde estaba establecida otra tribu, si portaban esta tesera de hospitalidad concedida por X, por los mandamases o por los gobernantes de la tribu sedentaria, esa tribu tenía la obligación de acogerlos y protegerlos durante el tiempo que quisieran estar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esas tablillas o ese documento se grababa en piezas de bronce, como os digo, con distintas formas, pero todas ellas un trabajo de orfebrería, ya que suponía la talla de un metal. Otros hallazgos de orfebrería celtibérica son los taalis. Los taalis, donde hay muestra en el Museo de Burgos, son como una especie de correaje a modo de cincha para sujetar las armas.
con lo cual ya nos da pie a pensar que los celtíberos también desarrollaban la ciencia de la guerra o las artes de la guerra. Con lo cual, por un lado, tenemos los torques como un elemento de orfebrería distintivo o simbólico. Por el otro lado, las teseras de hospitalidad, primer documento, uno de los primeros documentos escritos. Y por el otro lado, las talíes o talís, elementos de los conjuntos armamentísticos de pueblos que se considera desarrollaban la guerra. Hay que hacer mención también a las cecas. La ceca es la fábrica de moneda, lo cual da pie a pensar que en aquella época, bueno, pues ya se acuñaba moneda con unas características propias, denominada denario, y que servía pues para las transacciones comerciales, para posiblemente pagar un salario, y que en su cara y en su reverso aparecían decoradas en ocasiones por bustos y en la parte posterior casi siempre con lo que se conoce como el caballo ibérico o el jinete ibérico, perdón, que en ocasiones aparecerá también en la primera etapa de romanización de la península. En materiales como estaño, bronce, plata, quizá la más característica del museo, o la muestra más característica del museo, es la de el tesorillo de Roa o bien el tesoro de Pinilla Trasmonte, compuesto por bastantes monedas, algunas de ellas en muy mal estado, otras no tanto por el uso, sino por, bueno, pues por la conservación bajo tierra, ya que no estaban muy profundamente escondidas, con lo cual la erosión del continuo pasar por encima se hace evidente. El tesorillo de Roa en concreto se descubre en 1947 en unas obras de ampliación de la plaza y sorprende pues precisamente esa calidad de las piezas. Es muy curioso cómo esas piezas las recoge alguien y las engarza como una pulsera, bueno, pues para lucir, lo veréis en una de las fotos. También aparecen una serie de elementos de orfebrería, como alguna arracada, algún colgante y alguna pieza que no tenemos ni idea de lo que es. Pero sí que es cierto que eso da pie a pensar que la cultura celtibérica era una cultura no solamente, bueno, prerromana, sino que también tenía una identidad muy propia y muy característica, ya que todo pueblo que acuña moneda significa que tiene unas actividades comerciales importantes que le permiten la supervivencia. Unidos con los íberos, conforman lo que os decía que se ha parado la grabación, que la cultura celta unida con la ibérica conforma lo que se conoce como civilización celtíbera, quizá la más fuerte de las civilizaciones prerromanas que ocupen la península, que aportan mucho más de lo que podamos creer y que conformarán, unida con la romanización del imperio en la meseta, unas características muy propias y muy definidas a lo que será la Hispania romana. Os lo dejo aquí, este fragmento, y continúo con Roma en otra entrada por no alargar tanto, porque si no tarda luego un siglo en subir, ¿no? Pero sí que nos detendremos, ni que sea 10 minutines, en la parte romana del Museo de Burgos, que cuenta con importantes fondos provenientes de las ruinas romanas de Clunia, aparte de algún que otro ejemplo, porque Castilla se convierte a lo largo de la historia de Roma, o lo que es la meseta, no vamos a decir Castilla, en un lugar ¿cómo os diría yo?, de segunda residencia, no tanto de segunda residencia sería el concepto actual, sino de construcción de villae. Las villae es una forma de vida totalmente distinta a la vida urbana, pero que en el fondo es el primer germen de lo que será el futuro feudalismo medieval.
Tenemos como ejemplo la villa de la Olmeda, fundamental en la historia de las villaes romanas en Hispania y posiblemente uno de los ejemplos más importantes de romanización de la meseta. Pero en la provincia de Burgos también tenemos ejemplos importantes que vamos a ver en el